Señor y Padre Celestial, le damos gracias, mi Dios, porque usted es bueno, Padre, con nosotros. Señor, gracias por su bondad, por su misericordia. Gracias, Padre, por la vida que nos permite, Señor, y el poder tener el privilegio, Señor, de congregarnos, mi Dios, en esta su iglesia, Padre. Señor, le pido, Padre, que usted obre a través de mis labios, Señor, usted hable, Señor, a través de mi boca, Padre, y que, Señor, su pueblo sea edificado a través de su palabra, Señor, que va a ser expuesta, Padre. Mi Dios, yo no soy nada, Señor, si usted no está conmigo, Padre, necesito de su Espíritu Santo, Señor, pues mi Dios, su Espíritu es quien convence, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, de condición de pecado, mi Dios. Padre, le pido, Señor, que quite este siervo inútil, Señor, y sea usted, Padre, quien obre, quien hable, Señor, y quien, mi Dios, instruya a cada uno de los que aquí estamos, Señor. Mi Dios, a mí me ha hablado, Señor, y Padre, también espero, Señor, pueda obrar, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y de aquellos que nos están mirando, oyendo, Señor, a través de redes sociales, Padre. Nos ponemos en sus manos, damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos. Permítanme un poquito. Bueno, vamos a ir al libro de Jeremías, hermanos. Libro de Jeremías, capítulo 7. Jeremías, capítulo 7, hermanos. Primero que nada, vamos a reconocer un poquito sobre el libro. Pues la mayoría o los que ya estuvimos viendo también a través de los estudios de los libros de la Biblia, vimos que pues el libro, precisamente el autor es Jeremías. El tema del libro viene como advertencia y juicio, y fecha aproximada de escritura fue en el siglo 7 antes de Cristo. Eso es algo con lo que vamos a empezar por conocer un poquito sobre este libro. Verdaderamente, hermanos, leyendo el libro, pues vemos que sí, es advertencia, exhortación, juicio de lo que habla el libro de Jeremías, ¿verdad? Aparte de algunas profecías que miramos ahí escritas. Pero me llama la atención, hermanos, que vamos a leer ahorita el capítulo 7, dice la palabra de Dios así. Vamos a empezar del versículo 1, dice: palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Me llama un poquito la atención estos versículos, hermanos, porque dice palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. O sea, no solamente era la palabra hacia Jeremías, sino era una instrucción de lo que él tenía que decir, de lo que él tenía que hacer. Decía pararse a las puertas y proclamar ahí esas palabras. O sea, nosotros podemos ver, y luego dice: proclama ahí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. O sea, me llama la atención, hermanos, que sabemos que era un pueblo que adoraba a Dios. Entonces, viene palabra de Dios a Jeremías para que hable al pueblo de Dios, a un pueblo que dice que entraba a adorar a Dios, a ese lugar. Podríamos traducirlo un poquito a la iglesia. El Señor habla al pastor, habla al predicador y dice: proclama esta palabra a tu pueblo, a tu iglesia, a la iglesia. Entonces, veamos un poquito más, hermanos. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Reconocemos, hermanos, que hoy en la actualidad se da mucho el cristianismo en las iglesias, que es algo como exterior, algo como
me porto de tal manera por el qué dirán, por el dar una apariencia únicamente como cristianos. Muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros como cristianos. Nos comportamos de tal modo que solamente damos apariencia. Verdaderamente no nos estamos comportando como verdaderos cristianos. Nos comportamos o adoramos a Dios únicamente de palabra. Dice la Biblia así, dice, no fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabra de mentira que no aprovechan. Ese otro punto, hermanos, me llama también un poquito la atención, porque dice que confiamos o nos fiamos de las palabras de mentira que no aprovechan. O sea, tenemos que Dios habla a Jeremías, le da un mandato que se pare a las puertas a proclamar la palabra de Dios. Dice Dios, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, cosa que muchos de nosotros tenemos que hacer, hermanos. Porque decimos que andamos en los caminos de Dios, pero fuera de aquí, hermanos, nos comportamos de todo lo contrario. O hacemos lo contrario. Dice que mejoremos también en las obras de Dios. Muchas veces hacemos la obra de Dios, pero ¿con qué ánimo lo hacemos? Tenemos gozo cuando hacemos la obra de Dios, lo hacemos con el ánimo de obedecer verdaderamente a la voz de Dios, o lo hacemos simplemente por cumplir. A veces, como estábamos diciendo, es pura apariencia, lo hacemos para que el pastor no me regañe, para que el pastor no diga que no hago caso, o para que los demás vean que camino con Dios. A Dios no lo engañamos, hermanos. Dice, pero confiáis en palabras que no aprovechan. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos dice algún hermano, por lo que nos dice alguna persona que pues en sí no puede tener temor de Dios, ¿verdad? Y nos dejamos engañar por esas cosas. No nos ponemos a ver o escudriñar el por qué nos lo está diciendo, qué nos está diciendo. Nos dejamos llevar únicamente con lo que nos dice. No ponemos atención, no nos afirmamos bien en lo que es la palabra de Dios. Dice, advertencia de Dios al pueblo, vemos del versículo 10 al 12. Dice, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Ahí le está haciendo una pregunta, dice, ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre? O sea, Dios está mirando lo que nosotros hacemos en su casa, en su templo, en el templo de Él. Y luego dice, he aquí que también yo lo veo, dice Jehová. O sea, nos está aclarando que Él lo ve, que Él se da cuenta de lo que nosotros hacemos mientras estamos en el templo. Dice, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hable desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Muchas veces así actuamos nosotros, hermanos. Dios nos habla, pero no lo estamos oyendo. Dios nos está llamando, pero no estamos respondiendo. ¿Por qué? Porque somos
a cristianos que solamente damos una apariencia. Porque dicen, pues me estoy congregando, yo sí voy todo, soy fiel a los servicios, pues no falto a la iglesia, los hermanos ven que oro, ven que leo la Biblia, pero muchas veces es pura apariencia, hermanos. Muchas veces no oramos con la devoción de veras de buscar a Dios. Muchas veces leemos las escrituras solamente por leerlas, porque muchas veces no las comprendemos, muchas veces no estamos buscando verdaderamente que Dios nos hable a través de ellas. La iglesia hoy en la actualidad así está, hermanos, pura apariencia. Por eso la gente tampoco confía en las iglesias, no quiere saber de Dios, porque ve lo que nosotros somos afuera, no lo que deberíamos de ser. La gente se da cuenta de que somos hipócritas. Somos hipócritas no solamente con la gente, somos hipócritas con Dios y con nosotros mismos. ¿Por qué hipócritas con Dios? Porque queremos decir que estamos bien con Él y todo eso, pero hermanos, bien sabemos que no lo estamos bien con Él. Dios mismo sabe bien que no estamos bien. Dios nos conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras obras, conoce nuestros corazones. Recuerden que no podemos engañar a Dios, hermanos. En el versículo 23 dice la palabra de Dios así: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos su pueblo. Él quiere ser nuestro Dios. Pero por nuestra hipocresía, por nuestra frialdad, por querer ser cristianos de apariencia, Dios no es nuestro Dios, ni nosotros somos su pueblo. Recordamos el pasaje que dice que Dios está buscando que sus adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Si verdaderamente venimos a adorar a Dios, venimos a buscar a Dios, a su casa, reunidos como la iglesia que somos, deberíamos dejar de ser cristianos de apariencia, cristianos exteriores, que la gente nos vea que vamos bien vestidos, con traje, con corbata, pura apariencia, hermanos, porque podemos andar muy limpios por fuera, pero sucios, con cochambre por dentro, hermanos. Dios no quiere eso, no quiere apariencias. Recuerden que Dios tanto mira el exterior como mira lo interior. En el versículo 30 dice, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Muchas veces así estamos nosotros, hermanos, amancillamos la casa de Dios. ¿Por qué? Porque no la respetamos. Queremos traer las cosas del mundo a la casa de Dios. Queremos hacer lo que hacemos en el mundo, hacerlo en la casa de Dios. Amancillando la casa de Dios, amancillando el nombre de Dios. El versículo 24, ahí mismo en Jeremías 7 dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón, malvado, dice, en su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Dios quiere, hermanos, que avancemos nosotros en su obra, quiere que avancemos en lo espiritual.
quiere que crezcamos, no quiere que retrocedamos. Dios nos sacó de una vida de pecado, de una vida donde pues nos revolcábamos en el lodo, podría decirse, para limpiarnos, para santificarnos. Pero tal parece, hermanos, que buscamos regresar a lo mismo. La iglesia de Dios, en lugar de estar avanzando, en lugar de estar creciendo, está retrocediendo, hermanos. Y las mismas escrituras lo dicen. Que apostataría la fe de muchos. Pero no por eso quiere decir que nosotros tengamos que estar entre esos muchos. Nosotros debemos buscar, hermanos, la santidad y el caminar bien con Dios. Dice que Dios quiere que caminemos, que cambiemos, que mejoremos nuestro camino y nuestras obras. Dice la palabra de Dios en el versículo 32. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la esposa y de la esposa, porque la tierra será desolada. Será quitada la voz de gozo, la voz de alegría, la voz del esposo y de la esposa. Eso vemos hoy en la actualidad, hermanos, en el mundo, que por el pecado muchos no oyen la voz de Dios, la voz del esposo, la voz de la iglesia, de la esposa de Dios, la novia de Dios. Y nosotros como cristianos no estamos haciendo nada. Tal parece que queremos que Dios lo quite también de aquí de nosotros. No buscamos verdaderamente a Dios de nuestro corazón, hermanos. Voy a ir al libro de Juan, hermanos, capítulo 8, como referencia un poquito al tema a lo que estamos leyendo ahí en Jeremías. Capítulo 8, versículo 31, dice la palabra de Dios así, hermanos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderos discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué nos puede hacer libres la verdad, hermanos? Dios, ¿de qué nos va a hacer libres? Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres del pecado, hermanos, en el cual hemos estado viviendo. Libres de la falsedad, de la mentira. Libres del enemigo, de Satanás. Pero dice la palabra de Dios, si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿A qué se refiere en mi palabra? ¿Quién dijo Jesús que Él era? Dijo Él, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? En Juan 14:6. La palabra de Dios, también en el primer capítulo de Juan, dice que Él era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué es verbo? Palabra, ¿verdad? Entonces, la palabra, ¿quién es? Dios, nuestro Señor.
Entonces dice que si nosotros permanecemos en Él, prácticamente lo está diciendo, si nosotros permanecemos en Él, verdaderamente seréis mis discípulos, dice. Y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Lo conoceremos a Él como es, que es la verdad, y nos hará libres, dice. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Nosotros estamos viviendo en la esclavitud del pecado, hermanos. La iglesia actual está viviendo en esa esclavitud de pecado. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, dijo, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Dice, no haya cabida en vosotros. Muchas veces nosotros así estamos, hermanos, escuchamos la palabra de Dios, sabemos que es la verdad, pero no hay cabida en nosotros, no la comprendemos, no la entendemos. Nuestro corazón no tiene cabida para la palabra de Dios. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿No hizo esto Abraham? Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así estamos nosotros, esa es la palabra que no aprovecha, hermanos. Escuchamos más la mentira, escuchamos más las cosas de este mundo, o muchas veces lo que nosotros queremos oír, pero cuando se nos habla la verdad, se nos habla la palabra de Dios, no queremos escuchar. No hay esa cabida en nuestro corazón para la palabra de Dios. La iglesia, los hermanos, los que nos decimos bien con Dios, muchas veces es pura apariencia, hermanos. ¿Han visto la fruta que muchas veces se ve muy bonita por dentro y la parte si está podrida? Así está la iglesia hoy en día, hermanos. Pura apariencia de piedad, pura apariencia de amor, pura apariencia de misericordia, pura apariencia de bondad, pura apariencia de caminar con Dios. Pero en verdad, hermanos, está podrida por dentro. Porque es verdad, pero nuestra mente y nuestro corazón anda fuera de este lugar. Podemos estar pensando en otras cosas y estar presentes aquí. Pura apariencia. Podemos decir, yo
clase a los niños, doy clase a los jóvenes, doy clase a los adultos, doy clase y más. Estoy haciendo una obra de Dios. ¿Verdaderamente la estamos haciendo de Dios o lo estamos haciendo por pura apariencia? Todos tenemos que ver en estas cosas, hermanos. Toda la obra que estamos haciendo. La obra del evangelismo, ¿verdaderamente la estamos haciendo para Dios o la estamos haciendo por apariencia de que vean, sí va a ganar almas el hermano, la hermana? La obra de la limpieza, hermanos, aún en eso, cuando venimos a limpiar la iglesia, ¿lo hacemos para Dios o lo hacemos para callar la boca de los demás? Si lo hacemos por eso, es apariencia. La ofrenda, los diezmos que damos, ¿damos el diezmo para Dios o lo damos por apariencia también? Por eso muchas veces Dios no bendice, hermanos, porque lo hacemos por callar a los demás, porque digan, el hermano sí diezma. Eso es peor. Amén. Todas estas cosas, hermanos, que hacemos por apariencia no son bendecidas por Dios. No le agradan a Dios. Dios nos ha dejado ver muchas veces que su pueblo hizo muchas cosas aparentemente para Él y no le agradaron. Recordemos a Saúl cuando quiso ofrecer holocausto a Dios por no esperar a Samuel, se desesperó. Entre comillas, él quiso agradar a Dios. Pero dice que se hubiera agradado más si se hubiera esperado a que Samuel lo hiciera. Desobedeció y eso no le agradó a Dios. Fue apariencia, hermanos. Muchas veces digamos que lo hizo por la desesperación, pero fue pura apariencia. Y hay varios ejemplos, hermanos, que podríamos ver sobre lo que es apariencia. En nuestros trabajos o en la escuela, muchas veces pudiéramos aparentar ser algo que no somos. O a veces somos lo que aparentamos nomás en la iglesia, ¿verdad? Porque pues allá no somos nada que ver con lo de aquí. A veces la apariencia nomás es aquí y allá sacamos el verdadero yo. Pero es apariencia, hermanos. La apariencia la podemos ver hoy en la actualidad con todas esas cosas que se están mirando ahora del lesbianismo, los gays, todo ello. Son pura apariencia, hermanos. Dios dijo son hombre y son mujer. Ellos no están conformes con lo que son, quieren cambiar su apariencia, pero eso no les quita lo que Dios hizo en ellos. Que Dios le quiso hacer. No porque a una cebolla le digas que es aguacate, va a ser aguacate. No porque la pintes de verde, va a ser manzana o aguacate, va a seguir siendo cebolla. Así nosotros, hermanos, no porque nos vistamos bien por fuera, vamos a quitar lo sucio que traemos en el corazón o lo que traemos en nuestra mente. No porque hablemos bonito delante de los demás, vamos a quitar todo ese cochambre que traemos dentro. Tenemos que dejar de ser esos cristianos de apariencia. Dice en la palabra, en la introducción del libro, dice también que Jeremías fue un profeta que fue perseguido por su propio pueblo por proclamar la verdad, por predicar la verdad. Muchas veces nosotros no queremos hacer eso por Dios, por el temor de ser perseguidos.
por el temor de que nos critique la gente. Por eso muchas veces nomás aparentamos, por temor. ¿Por qué por temor? Porque verdaderamente no estamos confiando en Dios y seguimos aparentando lo que no somos. Cualquiera de aquí, hermanos, tenemos alguna situación en la que solamente estamos aparentando. Cualquiera de los que estamos aquí. Podemos aparentar ser honestos, podemos aparentar no gustarnos el chisme, pero qué chismosos somos, ¿verdad? Y eso somos la mayoría. Nomás oímos algo y ahí queremos saber, enterarnos, saber qué pasó, ¿verdad? Pura apariencia. Dejemos de aparentar, hermanos. Pongamos las cosas en claro con Dios, pongámonos a cuentas con Dios, busquemos verdaderamente a Dios de todo nuestro corazón y dejemos de aparentar ser. Seamos verdaderos cristianos, hermanos, para Dios. Dios quiere que le escuchemos, que obedezcamos, que seamos obedientes. Dios quiere que volvamos a su camino, quiere que mejoremos nuestro caminar con Él, nuestras obras, las obras que hacemos. Muchas veces dicen las personas, ay, qué dadivoso el hermano porque ayuda a fulanito, a sutanito. Pero muchas veces nomás es para que los demás nos vean, no porque verdaderamente tengamos el deseo de ayudar. Y aunque la obra esté bien, a Dios no le agrada, porque no lo estamos haciendo verdaderamente con el deseo de agradar a Dios o buscar el bien de la persona. Lo hacemos para que los demás nos miren, por la vanagloria de uno mismo, por aparentar lo que no somos. Escuchemos la palabra de Dios, mejoremos nuestro caminar, nuestras obras de Dios, seamos obedientes a su palabra. Y dejemos que Dios sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Nosotros no tenemos que mostrarle nada al mundo, hermanos. Nosotros tenemos que mostrarle todo a Dios. Por Dios estamos en este mundo. Por Dios tenemos la vida, por Dios tenemos la salud. Por Dios tenemos las cosas que tenemos, pero muchas veces queremos aparentarle al mundo tener cosas que verdaderamente no tenemos. Hay gente, y me ha tocado ver gente que presume de tener lo que no tiene. Digo de tener lo que no tiene porque verdaderamente si se pone uno a ver las cosas, aunque las tenga físicamente, se la presenten, todavía se debe, o ni siquiera han dado un pago. Puedo decir, yo traigo el mejor teléfono del mundo ahorita, un decirlo, porque no es cierto. Pero si lo debo, no es mío, hermanos. Todavía es de la empresa donde lo haya comprado, o donde lo haya agarrado. Entonces es presumir lo que no tienes. ¿Por qué? Porque estás endeudado para pagar algo que no puedes. A lo mejor podríamos decir, tengo la casa más bonita de todas en Ensenada. Pero si la debo, no tengo nada. Además, no es mía. Si el Señor la dio, es de Él. Pero si la debemos, no es de nosotros. Así que al final de cuentas, presumimos lo que no tenemos, hermano. Queremos dar apariencias de ser lo que no somos. Queremos mostrarle a la gente que sea piadosa, que sea, o que nosotros somos piadosos, pero verdaderamente no lo somos.
Sabemos que la gente se está perdiendo en el mundo y no vamos y les predicamos del Evangelio. Sabemos que la gente va rumbo al infierno, hermanos, y no estamos haciendo nada por ellos. Damos apariencia de piedad. O sea, muchas veces dicen, ok, pues vamos a llevarle comida al necesitado. Sí, cierto, lo necesitan. Necesitan el alimento y hay que hacerlo. Pero no hay que dejar de hacer lo otro, dice la palabra de Dios. Que hagamos unas cosas sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué tenemos que dejar de hacer? Vamos y les damos comida y que les vaya bien, ahí nos vemos. ¿Y el Evangelio? ¿En qué momento se lo estamos dando? Y verdaderamente así está la iglesia, hermano, aparentando lo que no es. Mucho congregarse, mucho reunirse, mucho, ¿cómo puedo decirlo? Comodidad dentro de la iglesia y no buscamos verdaderamente obedecer a Dios. Si nosotros decimos creer la palabra de Dios, hermanos, si no estamos haciendo nada de lo que la palabra de Dios dice, no estamos siendo obedientes, no la creemos. Somos apariencia únicamente. La apariencia de que yo creo en Dios, se las enseñamos a nuestra familia, hermanos. Nuestra familia nos conoce. ¿Se dan cuenta verdaderamente si somos o no somos? Muchos dicen, a mí háblame de Dios cuando verdaderamente tú tengas el cambio. Porque nos conocen. Porque saben cómo somos. Saben que no podemos engañarlos. Sabemos que Dios no obra en todos de la misma manera, hermanos. Pero si nosotros no hacemos nada por mostrar ese cambio que Dios ha hecho en nosotros, los demás no nos van a creer. Nuestros vecinos nos podrán ver, sí, muy arregladitos, muy cambiaditos, voy a la iglesia, regreso, Dios les bendiga y toda la cosa, bien sonrientes, bien amigables. Y cuando estamos en nuestra casa, con nuestros gritos, con corajes, con palabras antisonantes, también se dan cuenta. Más los que viven así pegaditos, ¿va? Que ahí los tenemos a un lado. Pura apariencia, hermanos. Les invito, hermanos, a examinar su propia vida, a examinar qué tan bien estamos con Dios. Si verdaderamente somos cristianos, somos sus hijos, o solamente somos apariencia. Necesitamos ponernos a cuenta con Dios. Yo quiero que mi familia se convierta, no se va a convertir si solamente estoy aparentando. ¿Por qué? Porque ni convenzo a mi familia, ni convenzo a Dios, ni me convenzo a mí mismo. Pura hipocresía. Amén. Bueno, hermanos, pues les dejo esta pequeña reflexión, pequeño mensaje de la palabra, esperando pues nos ayude de alguna manera a recapacitar en nuestro caminar diario, en nuestro vivir diario. Pongámoslo de tal manera, hermanos, que podamos comprenderlo, que podamos vernos a nosotros mismos. En ocasiones yo he escuchado a nuestro pastor que nos dice, pregúntale a tus hijos, pregúntale a tu esposa, a las hermanas, pregúntenle a su esposo, hijos. Verdaderamente tenemos que practicarlo, hermanos.
porque ellos son los que nos conocen, son con los que vivimos, con los convivimos diariamente. Y creo yo que no nos van a mentir. Porque si hay algo en lo que nosotros fallamos muchas veces es en la familia. Y es el primer ministerio que tenemos delante de Dios, nuestra familia. Dios les bendiga, hermanos, vamos a orar. Señor y Padre Celestial, le damos gracias, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, porque usted es bueno. Mi Dios, ruego, Señor, para que usted obre, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, que nos dé, mi Dios, el entendimiento, Padre, nos dé la llenura de su Espíritu Santo, Señor, y que, Padre, verdaderamente, Señor, dejemos de ser cristianos de apariencia, Señor, y seamos cristianos verdaderos, Padre. Cristianos que busquen, Señor, con agrado tu palabra, que busquen con agrado, Señor, el tener comunión contigo, el adorarte, el alabarte, glorificar tu nombre, Señor, que tú seas exaltado, Padre, por parte de nosotros, mi Dios. Padre, rogamos, Señor, que lo que hagamos, Padre, de aquí en adelante, Señor, sea agradable para ti, Señor, y que, mi Dios, tú te agrades de nosotros, Padre. Que tú seas nuestro Dios y nosotros seamos tu pueblo, Señor, verdaderamente, mi Dios. Que, Padre, no tengamos que pasar por lo que pasó, esos lugares, Señor, los cuales tú destruiste, Padre, porque constantemente, Señor, caían en la rebeldía contra ti, Padre. Mi Dios, te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor, por mí mismo, Padre, que, mi Dios, tenemos que ponernos a cuentas delante de ti, Señor. Padre, yo dejo la invitación, Señor, si hay alguno quiera pasar al altar, Señor, y ponerse a cuentas contigo. Verdaderamente, Señor, creo yo que necesitamos, Padre, el arreglar nuestras vidas, Señor. El conocer, Padre, de ser examinados, mi Dios, no solamente por nosotros mismos, Señor, sino por ti, Padre, para que podamos comprender, Señor, en qué te estamos fallando, Señor. Que podamos comprender, Padre, de qué manera necesitamos cambiar, Señor, las cosas en nuestras vidas. Señor, y hagamos lo que es tu voluntad, Señor. Que no sea nuestra voluntad, Señor, sino la tuya, Padre. Rogamos, Señor, que tú obres en cada corazón, mi Dios, que tú transformes la vida, Señor, de cada uno de los que aquí estamos. Mi Dios, y si hay alguno, Señor, que no ha conocido, Padre, no te ha conocido, mi Dios, Padre, que, Señor, quiera aceptarte a ti como su único y suficiente Salvador, Padre. Mi Dios, te ruego, Señor, que tú obres en el corazón de esta persona, Señor, y mi Dios, él pueda hacer esa decisión, Señor. Mi Dios, queremos orar por ella, Señor. No quiero evidenciar a esta persona, Señor, solamente, Padre, que se pueda orar por esta persona, Señor. Y mi Dios, pues tú tienes el tiempo en cada uno, Señor. Sé que tú obras, Padre, tú hablas a los corazones, Señor, tú transformas las vidas, mi Dios, y sabemos que tú estás llamando, Señor, a alguien en este momento, Padre. Señor, sea tu voluntad, Padre, si es alguno aquí en este lugar, Padre, aquí presente, Señor, o si es alguien a través de las redes sociales, Padre. Queremos saberlo, Señor, queremos conocer quién es para orar por él, Señor. Mi Dios, yo te ruego, Padre, que tú obres en tu palabra, Señor, obres en cada uno de nosotros, mi Dios, y si hay algo, Señor, en lo cual debemos transformar, mi Dios, nuestras vidas, Padre, pues tú lo hagas, Señor, porque nosotros no podemos por nosotros mismos, pero mi Dios, tú tienes el poder, Padre, para hacerlo, Señor, y mi Dios, te doy las gracias por ello, Señor. Pongo todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.